Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Respetados oyentes, muy buenos días. Sean bienvenidos al programa Tiempo de Salud, un tiempo para escuchar acerca de las enfermedades más frecuentes que aquejan al ser humano, dirigido por el doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, muy buenos días, cordial saludo. Amarilis, muy buenos días, saludos muy cordiales y respetuosos a todos los oyentes, señoras, señores, jóvenes que están en la sintonía. Sean bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Hoy estaremos hablando de la diabetes, que es un programa, Amarilis, que hemos dividido en 3 secciones: diabetes, primera parte, segunda parte, tercera parte. Pero escuchemos el mensaje bíblico que continuamos con el Evangelio de Mateo. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, doctor Montenegro. Amén. Continuamos con el Evangelio de Mateo, primeros 5 versículos del capítulo 7, que tiene que ver con el juzgar a los demás, que es desafortunadamente una obra de la carne, un defecto que tenemos, digamos que de 10 personas, 10 tenemos ese defecto. Y aquí vemos que el Señor utiliza, digamos, como una metáfora de la paja y la viga. Y es la tendencia que tenemos de ver los defectos ajenos, magnificarlos, aumentarlos, mientras ignoramos nuestras faltas mayores. Podemos ser peores incluso que a la persona que estamos juzgando. Ahora, no es que la Biblia prohíba el discernimiento moral o el juicio, sino que la Escritura lo que condena es nuestra actitud de superioridad, y es posible crítica destructiva que busca hundir en lugar de edificar. Aquí lo que el Señor quiere es que hagamos una especie de un autoexamen profundo y un genuino arrepentimiento personal como requisito previo indispensable antes de corregir a otra persona. Es decir, el propósito final de la enseñanza de este mandamiento es que podamos ayudar a restaurar al hermano desde la humildad y el amor. Ese es el sentido de este pasaje. Hay otros pasajes paralelos. En el libro de Romanos, capítulo 2, dice la palabra: en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Santiago 4 dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y bueno, también está Juan 8:7, pasaje muy famoso, el pasaje de la mujer adúltera, donde Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. O sea que tenemos que ver nuestra propia viga antes de condenar la paja en otra persona. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, hoy te damos la gracia por este nuevo día. Es un gusto colocar en tus manos todas las actividades de la mañana, de la tarde y de la noche. Te damos la gracia por este pasaje donde nos ordena la reflexión previa antes de juzgar. Hoy también oramos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, que escuche esta oración. Oramos, Padre, por sabiduría de lo alto, por salud, por necesidades financieras. Oramos, Señor, para que en este día nos utilices para predicar tu bendita palabra. Nos utilices, Padre, para ayudar a otras personas. Danos hoy, Señor,
la provisión diaria, pero también danos el trabajo honrado y honesto para que a través de ese trabajo podamos bendecir a otras personas. Te pido también por la salud de cada oyente, de cada persona que escucha esta oración, para que te lleves toda enfermedad y toda dolencia. Y como siempre, hago esta oración a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. ¿Presenta usted boca amarga, acidez estomacal, reflujo de los alimentos, exceso de gases, cólicos, estreñimiento o diarrea? Tratamientos naturales. Aparte su cita a los teléfonos 320-695-8341. Aparte su cita a través de esta línea WhatsApp. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritante, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Ya a esta hora, el miércoles 6 de mayo, presentamos el tema para todos nuestros oyentes, la diabetes, y vamos a dividir este tema en 3 partes. Hoy iniciamos con la diabetes parte 1. El tema de hoy es la diabetes, una enfermedad que ha venido aumentando últimamente su incidencia a nivel mundial y también acá en Colombia, y que podríamos definir como el aumento en los niveles de azúcar en la sangre, hiperglucemia crónica. Crónica porque hay momentos en que es posible que una persona tenga niveles altos de azúcar momentáneamente y después todo vuelve a la normalidad. A veces hay personas que acuden a urgencias por un estado de angustia, de ansiedad, por un preinfarto, y el azúcar puede subir por algunas horas o días. Eso no es diabetes. Tiene que ser un estado de meses, de años, hiperglucemia crónica, y que además con el paso de los años, esta enfermedad va haciendo mella a largo plazo en diversos órganos, especialmente en los ojos, riñones, en el corazón, nervios, vasos sanguíneos especialmente. Hablamos que hay una diabetes tipo 1 que tiene una causa autoinmune donde se destruyen las células que producen la insulina y que conlleva a una deficiencia absoluta de esta hormona. Esa es la tipo 1, también llamada juvenil. Comienza precisamente en la infancia y en la juventud. Y tenemos la diabetes tipo 2, que es la que vamos a hablar en el programa. Hay una pérdida progresiva de la producción de la insulina, combinada además con una resistencia a la acción de esta hormona en los tejidos periféricos. Es la diabetes tipo 2. Hay otra, la diabetes gestacional, que se detecta por primera vez durante el embarazo. Es la clasificación principal de la diabetes como tal. Y bueno, a nivel mundial, llama la atención que en 1990 la prevalencia mundial de diabetes en adultos era de un 7%. Y en el 2022 ya subió al 14%. Bastante interesante entonces que año tras año la diabetes va aumentando. Según el Atlas de la Diabetes 2025, el 11.1% de la población adulta entre 20 y 79 años padece diabetes. Es decir, 1 de cada 9 personas. Podríamos por lo menos tomar en el año 2024, hubo 3.4 millones de muertes por diabetes a nivel mundial. Y para el 2050, si no ha venido Cristo antes, se proyecta que 1 de cada 8 adultos va a presentar diabetes. A nivel mundial también se distribuye más esta enfermedad en Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental. Allá la prevalencia llega incluso al 20% en los adultos. Bueno, y acá en Colombia
tengo cifras del año 2021, se estimó que habían cerca de 3,5 millones de personas con diagnóstico de diabetes. Aquí la prevalencia es cerca del 10% de la población adulta. 60% de los casos corresponden a mujeres y el 40% a los hombres, con un promedio de edad en que más da la enfermedad, o sea, una mediana de edad de 64 años de edad. Ahora, la tipo 1 es baja, ¿no? Una prevalencia del 0.07%. Mortalidad. Bueno, acá en Colombia la diabetes se encuentra entre las primeras 5 causas de muerte. La diabetes. Vamos a una pausa, Marilis, para continuar con el programa de hoy, la diabetes. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamientos naturales para agotamiento físico y mental, enfermedades del colon, enfermedades de la piel, sistema nervioso, mareos, dolores de cabeza, obesidad, varices, próstata, riñones y enfermedades en general. Visite nuestra página web drmontenegro.org. Después de estos mensajes publicitarios seguimos con el tema de hoy, diabetes parte 1. Continuamos con el tema de hoy, la diabetes. ¿Y cuántos son los valores o cuáles son los valores del azúcar en la sangre para considerar que una persona es diabética? Es decir, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes? Bueno, hay unas guías de la Asociación Americana de Diabetes y de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y se diagnostica diabetes, oído, cuando se cumple cualquiera de los siguientes criterios. 1. Azúcar en ayunas, glucosa plasmática en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por ciento. Ese es un criterio. El otro, que es más preciso, es la hemoglobina glicosilada, mayor o igual a 6.5%. Y el otro criterio es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que debe estar por encima o igual a 200 miligramos por ciento a las 2 horas. El paciente está en ayunas y se le da una carga de glucosa de 75 gramos y a las 2 horas se le hace la prueba. Si está en 200 o por encima, es positiva para diabetes. También se dice que una persona que haya comido, que haya desayunado, almorzado, y se le hace un examen de azúcar con lo que se llama glucosa plasmática aleatoria y está por encima de 200 y con síntomas de hiperglicemia, se considera también que es un criterio diagnóstico de diabetes. Y la prediabetes, es decir, la antesala a la diabetes, que se considera un estado de riesgo elevado para desarrollar la enfermedad. Esta prediabetes se establece que cuando están los niveles de azúcar entre 100 y 125 es una prediabetes. O cuando la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4% es una prediabetes. Hay que tener unas consideraciones importantes para el diagnóstico. Si un paciente presenta estas pruebas positivas, pero no tiene síntomas de hiperglicemia, entonces se requiere repetir la prueba otro día diferente. De estas pruebas, la glicemia en ayunas tiene la ventaja que es más económica. Esa es la ventaja. La hemoglobina glicosilada es más costosa, pero tiene la ventaja que no requiere ayuno y refleja el control del azúcar en un promedio de 2 o 3 meses anteriores a la prueba. Digamos que es como más precisa, porque una persona diabética
puede hacer 3 días de ayuno y el azúcar salir de pronto en 115, en 100 y confundir al médico. O sea que si la persona comienza a cuidarse una semana antes y se hace la prueba o toma algunas pastillas, el azúcar sale en 110 y le dicen que no es diabético, que es prediabético. Pero si le ordenan la hemoglobina glucosilada, por mucho que se cuide, le va a salir en 8, en 9, en 10, le va a salir alta. Ahora, ¿qué personas deben ser evaluadas? O sea, ¿cuáles son los pacientes como que más graves para sospechar diabetes? Primero, los pacientes o personas que tengan obesidad, que tengan sobrepeso y que además del sobrepeso no hagan ejercicio o tengan antecedentes de primer grado en la familia de diabetes, que tengan hipertensión arterial, que tengan el colesterol bueno, el HDL por debajo de 35 o triglicéridos por encima de 250. Si es una mujer que tenga síndrome de ovario poliquístico, que haya historia de enfermedad cardiovascular, que haya prediabetes previamente identificada. Entonces, son estos los criterios para evaluar o hacer un tamizaje, estar pendientes que este paciente no vaya a presentar aumentos en los niveles de azúcar. También la edad, por encima de los 35 años, hay que comenzar a hacer las pruebas. Si el paciente no tiene criterios de gravedad, cada 3 años se hace el estudio, pero si ya es prediabético, se hace la prueba anualmente. Son estos los criterios en los pacientes en que se sospecha o en que se está haciendo un tamizaje para hacer un diagnóstico, digamos que oportuno. Vamos a otra pausa, Marilis, para mirar las causas de la diabetes tipo 2. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Y continuamos con el tema de hoy, la diabetes, causas de esta enfermedad. Bueno, cuando uno estaba como pequeño, y todavía muchas personas creen esto, a uno le decían que el paciente se volvía diabético porque consumía mucho azúcar. ¿Ya? Entonces, digamos que a una persona que le hacían el diagnóstico de diabético lo regañaban porque tomaba mucha gaseosa. Esto no está tan lejos de la realidad. Pero ya a nivel de los estudios de los fisiólogos, los fisiopatólogos, se han encontrado unas causas bioquímicas de la enfermedad. La principal es la resistencia a la insulina. O sea, uno produce insulina en el páncreas. Pero hay un estado en que las células del organismo, por ejemplo el músculo, el hígado, el tejido adiposo, no responde adecuadamente a la acción de esta insulina. Y a veces se requieren mayores concentraciones de esta hormona para lograr el mismo efecto metabólico. O sea, un paciente diabético tipo 2 que ya no mejore con dieta, con ejercicio, con tableticas, le colocan insulina porque la poquita que produce ya no sirve, no funciona. Hay una resistencia a la insulina y tienen unos mecanismos moleculares que no son del caso explicarlos acá, pero es lo que hoy en día ya se sabe, bueno, ya hace muchos años, la resistencia a la insulina como causa bioquímica en los pacientes diabéticos. Otra causa de la diabetes es que el páncreas comience a producir menos insulina. Es decir, aparte de que la poquita que produce ya no funciona, con el paso de los meses, las células beta
pancreáticas, donde se produce la insulina, van perdiendo también ya su función. Hay una pérdida continua progresiva, donde el paciente, repito, además de que no funciona la insulina que produce, pues comienza también a producir menos insulina, o sea, se complica más la situación. Serían estas las causas de la diabetes: la poca producción de insulina con el paso de los años y la resistencia a la acción de la insulina. Ahora, factores de riesgo para que se presente la enfermedad. Hay factores de riesgo. Primero que todo, los factores genéticos, ¿no? O sea que la parte de la herencia. Un papá que tenga diabetes aumenta 40% la probabilidad que el hijo tenga la enfermedad. Y si ambos padres son o eran diabéticos, aumenta un 70% de que el hijo tenga la enfermedad. Aquí está entonces un factor muy importante, y es la herencia. Interesante entonces que por mucho que la persona se cuide en su alimentación, si tiene el papá y la mamá diabética, tiene un 70% de probabilidades de que se produzca la enfermedad. Indiscutiblemente que si la persona se cuida, pues es posible que nunca se le exprese la patología. Otro factor de riesgo es el sobrepeso, la obesidad. 80-90% de personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o tienen obesidad. Sobre todo cuando esta obesidad es en el abdomen, en la barriga, obesidad abdominal. Y bueno, ya se ha descubierto que los pacientes con obesidad tienen ya resistencia a la insulina, que repito es el mecanismo de que se comience a producir la enfermedad. Otro factor de riesgo es la falta de ejercicio, el sedentarismo e inactividad física. También es un punto muy importante en los pacientes diabéticos, el hecho de que el ejercicio es realmente que vital. Y otro factor de riesgo es la dieta y los patrones alimentarios. Aquí sí, el consumo excesivo de bebidas azucaradas, de harinas refinadas, de las harinas blancas, de las grasas saturadas, las grasas trans, margarina, productos industriales, exceso de carnes rojas y procesadas, también tiene que ver aquí con la diabetes. Y bueno, no todo es malo, también hay alimentos que ayudan. La fibra dietética, fibra soluble, fibra insoluble, y alimentos como las leguminosas, que también contienen fibra. Alimentos como el aguacate, los frutos secos, el pescado que es rico en omega 3, el aceite de oliva. Ahora se habla de las frutas que son malas. Las frutas son buenas siempre y cuando se consuman después del almuerzo, de la cena, para que la fructosa que contienen no se absorba tan rápidamente. Y la fruta no es solo fructosa, también contienen fibra, antioxidantes, fitoquímicos, y muchas frutas tienen bajo índice glicémico, o sea que no se absorbe tan rápido este azúcar. En cuanto a vegetales, los vegetales de hoja verde, protectores, ayudan mucho. Y aunque digamos que no es cuña para los cafeteros, el café ayuda. El café ayuda un poco porque mejora la sensibilidad a la insulina. No excederse mucho. Otro factor de riesgo es la edad. La edad, digamos que la diabetes aumenta con la edad, especialmente después de los 45 años. Picos de diagnósticos de los 60 a 70 años. De todos modos, últimamente hay más tendencia creciente en jóvenes y en adolescentes. Tiene lógica que con la edad el páncreas pues se va envejeciendo también, donde se produce la insulina. Hay pérdida de masa muscular que influye mucho, y también cambios hormonales en la menopausia. Las mujeres después de la menopausia tienen más facilidad para hacer la diabetes. También la testosterona se baja en el varón. Raza, afrodescendientes, hispanos, latinos tienen más riesgo. Y otro factor de riesgo es la historia de diabetes en el embarazo. 50 a 70% de mujeres con diabetes gestacional desarrollarán diabetes tipo 2 en 5 a 10 años. Síndrome de ovario poliquístico, también factor de riesgo. 40 a 50% de mujeres con este síndrome desarrollarán
diabetes tipo 2 antes de los 40 años. Bueno, y para terminar, también hay fármacos diabetogénicos. Pueden inducir los glucocorticoides, el abuso de la betametasona, de la prednisolona, antipsicóticos, olanzapina, quetiapina, cloxapina, el abuso. También a tener en cuenta como factor de riesgo en la diabetes. Bueno, mañana continuamos con el programa de la diabetes. Mañana miraremos los síntomas de esta enfermedad, la diabetes. Que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.